Hola, hola, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los 10 mandamientos de finanzas personales. De hecho, la primera publicación que hice en mis redes sociales era relacionada con este tema y creo que es un tema que sigue estando muy vigente. El primer mandamiento es hacer un presupuesto y darle seguimiento de forma periódica. Y sé que es una regla que escuchamos a cada rato, un consejo que escuchamos seguido, pero y también sé que es algo que muchas personas piensan que puede ser algo que me limita, que no sé, que no va conmigo, pero esto es un gusto adquirido que cuando realmente nos damos cuenta del poder que tiene hacer ese presupuesto, este, le tomamos el gusto y empezamos a hacerlo mucho más seguido, lo incorporamos en nuestros hábitos. Y la recomendación para el tema del presupuesto, también como lo hemos explicado en otras ocasiones, es si nunca lo hemos hecho, una buena práctica sería descargar estados de cuenta los últimos 3 meses y dividirlo por categoría, ¿verdad? Sacar un promedio por cada categoría y ya una vez que tenemos eso podemos empezar con un bisturí imaginario a recortar las cosas que no nos agregan tanto valor, que no están tan alineadas con lo que disfrutamos, ¿verdad? Con las cosas que más nos hacen felices y ya poder ahí vivir por debajo de nuestros medios. O sea, que es gastar menos de lo que nos ingresa para poder tener una capacidad de inversión que nos permita luego hacer otras cosas, planificar e invertir para hacer otras cosas. Entonces, el presupuesto es la base realmente para alcanzar cualquiera de nuestras metas financieras. Y también sé que muchas personas tal vez eh, les gusta que les den pautas de porcentajes de qué gastar en la casa, ¿verdad? En cuánto debería gastar en el crédito de la casa o cuánto debería pagar por un alquiler y cuánto debería utilizar en comidas. Existe una regla, de hecho, que se llama la regla 50-30-20, que básicamente lo que dice es, con el 50% del ingreso, destinémoslo para cosas que necesitamos, ¿verdad? O sea, cosas que necesitamos es la comida del supermercado, un lugar donde vivir, ya sea el alquiler o el crédito, si pagamos crédito por esa casa, cosas que realmente son necesarias para vivir. El 30% destinarlo para, perdón, cosas que quiero, ¿verdad? Como wants. Entonces, hobbies, paseos, viajes, cosas que disfruto. Y el 20% restante para invertir, ¿verdad? En función de nuestros planes, de nuestras metas de vida. Esta es una regla muy popular, muy básica, ¿verdad? Como podríamos distribuir nuestro presupuesto. Sin embargo, yo normalmente no soy muy fan de seguir ese tipo de reglas. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos objetivos muy distintos, tenemos un estilo de vida distinto, motivaciones distintas también. Y, por ejemplo, pueden haber algunas personas a las que las motive, los llene, tener una casa, y es un ejemplo que utilizo mucho, una casa como imagen de Pinterest, ¿verdad? Que esté súper bien diseñada, con muebles bonitos, todo muy bonito, y invitar a sus amigos pues ahí para tomar un café, para conversar, compartir tiempo. Puede que hayan otras personas que el lugar donde viven no sea lo más importante, cómo se vea, cómo esté diseñado, sino que tal vez disfruten mucho más el poder viajar, conocer el mundo, ¿verdad? Entonces, el presupuesto debería ir en línea con las cosas que más disfrutamos, ¿verdad? Cada uno. Entonces, decirte cuánto destinar para viajes o cuánto para comida, puede que para alguien comer lo más gourmet y, ¿verdad? Sea lo más importante, entonces el porcentaje que va a destinar para eso sea más alto que para viajes. Entonces va a depender mucho de los gustos, las necesidades y qué haga feliz a cada persona. Lo que sí debería ser un must en todos los presupuestos es, y es una regla básica, es gastemos menos de lo que nos ingresa, ¿verdad? Ya en lo que gastemos y cómo se distribuya, genial, dependiendo de qué nos guste. Pero entonces, una vez que logramos quitar esa grasa, ¿verdad? Del presupuesto, las cosas que realmente estamos gastando porque no teníamos la menor idea de cuánto gastábamos, no teníamos ningún tipo de control. Una vez que eliminamos o reducimos ese tipo de gastos, ya podemos tener mucha más claridad de cuál va a ser esa capacidad de ahorro e inversión, ¿verdad? La segunda regla es creemos un fondo de emergencia.
El fondo de emergencia es ese dinero que básicamente nos va a permitir dormir más tranquilos, ¿verdad? Tener ese dinero en caso de que suceda cualquier eventualidad, algo que no está dentro de nuestros planes, que es prácticamente imposible presupuestar porque nadie sabe qué va a suceder con certeza, ¿verdad? Por ejemplo, emergencias médicas tal vez, y aunque tengamos un seguro médico, puede que haya cosas que no las cubra el seguro, entonces, perdón, importante tener ese fondo de emergencia, que la recomendación estándar es que nos permita cubrir de 3 a 6 meses de gastos, ¿verdad? Sin embargo, también, si tropicalizamos esa información para la realidad de nuestra familia, también yo digo, bueno, es que va a depender de, por ejemplo, si soy agente de ventas, que es una ocupación muy bonita realmente, pero si soy agente de ventas y tal vez tengo una familia que depende financieramente de mí y no me está yendo bien, ¿verdad? En esa empresa no estoy vendiendo como venía vendiendo hace algunos meses, algunos años, y al final puedo ser el mejor amigo del dueño, que si no estoy vendiendo, eventualmente va a haber rotación de personal y probablemente va a tener que buscar alguna otra oportunidad laboral, y en ese caso, si tengo una familia que depende de mí y soy la única fuente de ingresos de familia, tal vez tenga sentido tener un fondo de emergencia de 6 meses. Si por otro lado somos una pareja, los dos trabajamos, estamos en una empresa que tiene asociación solidarista y pues ya hemos aportado por algún tiempo, tal vez no es necesario tener 6 meses de gastos, podría ser tal vez 3 meses de gastos, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la realidad de cada persona o de cada familia, qué tan grande debería ser ese fondo de emergencia, pero definitivamente es algo que deberíamos de tener para poder dormir más tranquilos, y no tener que recurrir a endeudamiento con tarjetas de crédito, que es de las tasas de interés más altas, o incluso con prestamistas informales para hacerle frente a alguna emergencia, que es algo que le sucede a algunas personas. El tercer mandamiento es relacionado con el porcentaje de endeudamiento máximo que deberíamos de tener. Si vamos a un banco a pedir un crédito, ¿verdad? O solicitar un crédito para vivienda, generalmente el banco nos va a calcular una capacidad de endeudamiento máxima de hasta un 60% de nuestro ingreso, más de la mitad de nuestros ingresos, ¿verdad? Esto si no tenemos otras deudas, porque ellos van a calcular el 60%, pero si ya tengo crédito del carro, entonces van a restarle eso. Si tengo tarjetas de crédito, van a restarle mi capacidad, o más bien el máximo de esa tarjeta, para ya ver cuánto es lo más que me pueden prestar. Pero si no tengo ninguna otra deuda, me podrían prestar hasta un 60%. Ahora, te pregunto, ¿realmente es algo viable? ¿Lo ves bien? Pagar durante 30 años, destinar más de la mitad de tus ingresos solo para pagar la deuda de la casa. Yo no, honestamente, ¿verdad? Y por eso la recomendación es que nuestro nivel de endeudamiento, incluida la casa, incluido si tenemos auto y lo hicimos con deuda, incluido créditos personales, cualquier tipo de deuda, que no superen un 30% de mi ingreso mensual, ¿verdad? Ahora, es bellísimo vivir sin deudas. Voy a ser muy honesto, muy bonito, se siente mucha paz vivir sin deudas, pero también, si alguien decide hacerlo, es sumamente respetable, porque al final no todo en la vida son números, ¿verdad? Puede que para algunos sea muy importante tomar la decisión que desde el punto de vista financiero tenga más sentido, pero puede que para otras personas sí sea un sueño tener su casa lo antes posible, o tener un auto X, y que para poder tenerlo en ese momento lo tengan que hacer una parte o todo con financiamiento, y es respetable, ¿verdad? Está bien, no todos son números. Los números son muy importantes, pero no todos son números. Entonces, si lo vamos a hacer, por lo menos tratemos de no exceder ese porcentaje máximo del 30% de endeudamiento, incluyendo todas nuestras deudas, para poder tener una situación financiera estable que nos permita también tener una buena calidad de vida, ¿ok? El cuarto mandamiento es establecer metas de vida específicas con fecha aproximada y presupuesto aproximado también, ¿verdad? Porque, y tal vez te pueda relacionar con esto que voy a decir, puede que en algún momento estemos teniendo buenos ingresos con respecto al promedio de la población, tengamos una buena capacidad, una alta capacidad de inversión,
Pero cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, realmente puede que ya hayamos llegado, ¿verdad? Cuando tenemos claro qué es lo que queremos alcanzar, hacia dónde nos dirigimos. Y entonces lo que sucede cuando no tenemos esas metas tan claras, tan específicas, es que al primer impulso o compra emocional, gastamos una buena parte de esos ahorros y realmente con cosas que tal vez no nos agreguen tantísimo valor. Hacemos una compra de un vehículo que no necesitábamos o hacemos una inversión tal vez poco rentable o poco inteligente solo porque no teníamos claro para qué es que teníamos o que estábamos ahorrando, ¿verdad? Entonces, es importante establecer metas de vida con plazos específicos, fechas de entrega, montos específicos, porque siempre para mí las inversiones, que ahorita lo vamos a conversar, son maravillosas, me encantan, lo promuevo mucho porque a mí me ha ayudado a alcanzar muchas de mis metas, pero para mí son solamente un vehículo para llegar a las metas que realmente quiero alcanzar, ¿verdad? Entonces, difícil saber cuál puede ser el vehículo más eficiente si ni siquiera sé cuáles son mis metas, ¿verdad? Y cuáles son los plazos en los que las quiero alcanzar. Entonces, si ya yo defino esas metas, va a ser mucho más fácil saber también cómo puedo crear un portafolio que me ayude a llegar de forma más eficiente a estas metas. Ahora, si en el caso de que tengamos deudas y que estén excediendo ese 30% del nivel de endeudamiento que hablábamos en el tercer mandamiento, la recomendación es aplicar el método más efectivo para salir de deudas que se ha demostrado a lo largo de muchas décadas. Se han hecho estudios, por ejemplo, uno por la Universidad de Kellogg en Chicago, Estados Unidos, que es el método bola de nieve, ¿verdad? Para las personas tal vez que en este momento su prioridad es salir de deudas, este es el método más efectivo, no solo desde el punto de vista numérico, matemático, financiero, sino también desde el punto de vista emocional, motivación, ¿verdad? Porque los seres humanos no solo somos numéricos, necesitamos también la parte emocional, motivacional. Y este método básicamente consiste en hacer una lista de todas nuestras deudas, ordenándolas de las que tienen el saldo más pequeñito a las que tienen el saldo más alto, excluyendo, para este método específico, excluyendo la deuda de la casa, ¿verdad? Entonces, todas las deudas de tarjetas, créditos personales, el auto, todo lo que no sea la casa, vamos a hacer una lista y las vamos a ordenar de la que tiene el saldo más pequeñito a la que tiene el saldo más alto, sin importar la tasa de interés. Sí necesitamos conocer el dato de la tasa de interés y la cuota mensual para saber cuánto es lo que aportamos, pero la prioridad para ordenarlas va a ser el saldo. Y entonces, una vez que hacemos un presupuesto y podemos tener una capacidad de ahorro priorizando las cosas que más nos agregan valor, reduciendo o eliminando las que no tanto, para poder así ahorrar un porcentaje. Ese porcentaje, si nuestra prioridad es salir de deudas, porque tenemos un porcentaje de endeudamiento muy elevado, entonces se lo vamos a aportar adicional a la deuda con el saldo más bajo. Y así sucesivamente. Vamos a aportar lo que normalmente aportamos a todas, la cuota normal, y le vamos a aportar ese monto a la que tenga el saldo más bajo. Una vez que salimos de la deuda con el saldo más bajo, no vamos a irnos a gastar eso en otra cosa ni a volver a sacar otra deuda, no. Vamos a tomar lo que aportábamos a esa deuda más lo que estamos ahorrando para aportarlo a la siguiente deuda con el saldo más bajo, y de esta forma se va creando una bola de nieve, pero no en nuestro contra ni de deudas, sino más bien para ir reduciendo o eliminando estas deudas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a reducirlas de forma más rápida. Hay otro método para salir de deudas que se llama el método avalancha. Y el método avalancha básicamente dice lo mismo: hagamos una lista de nuestras deudas, pero prioricemos de la que tiene la tasa de interés más alta a la más baja. Esto también tiene sentido desde el punto de vista numérico y financiero. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la que tiene la tasa de interés más alta también es la que tiene el saldo más alto? Empezamos a aportar adicional 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y seguimos viendo la misma cantidad de deudas, nos desmotivamos, ¿verdad? Y perdemos ese incentivo por querer hacerlo. En cambio, si lo hacemos de la que tiene el saldo más bajito y teníamos 10 deudas, pues rápido, en pocos meses tal vez, vamos a ver que ya salimos de la mitad de nuestras deudas. Entonces el factor motivacional, emocional,
que tenemos seres humanos y que nos mueve como seres humanos, va a hacer que nos enfoquemos más y que incluso empecemos a buscar cómo generar más ingresos o cómo ahorrar más para poder salir antes de estas deudas. ¿Ok? Esta sería la mandamiento número 5. El número 6 es no colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Ok? Y esto aplica no solo para inversiones, ¿verdad? Sino para el dinero que tengamos, ¿verdad? No solo tener el dinero en una cuenta bancaria ahorrado, o sea, ni siquiera estamos hablando de inversiones, no tener todo solo en una casa o en un vehículo. Realmente es importante diversificar, ¿verdad? Porque si tenemos todo en un solo lugar, en una sola cuenta bancaria, en un certificado de depósito a plazo, nada más, por ejemplo, y sucede algo con esa entidad financiera, podemos ver cómo podríamos perder una parte importante o todo nuestro capital, ¿verdad? Y lo vimos y lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo que sucedió en Costa Rica en 2024 con el tema de Copel Servidores de Cifin, que los inversionistas o las personas que tenían su dinero pues en estas entidades perdieron literal todo lo que estaba por encima de 6 millones de colones o 12.000 dólares, perdieron la mitad de ese dinero. Entonces, por eso es importante y es un principio en finanzas personales y en inversiones, no poner todos los huevos en una canasta, no tener todo el dinero en un solo lugar, sino entender sobre otras opciones para poder diversificar eso y así tener un mejor manejo del riesgo. Em, Eso nos lleva también a la importancia de entender lo que es el interés compuesto, ¿verdad? Realmente, a la hora de invertir, no solo, y es muy normal cuando no tenemos tanto conocimiento sobre inversiones, el que queramos poner nuestro dinero y recibir ingresos mensuales sobre eso inmediatamente, ¿verdad? Pero cuando entendemos el valor de invertir con interés compuesto, que en palabras sencillas es cuando invertimos en algo que el rendimiento no solo nos lo va a depositar en una cuenta, sino que se va reinvirtiendo, hace que el crecimiento, que los intereses que vamos generando se vayan reinvirtiendo, hace que el crecimiento de esa inversión se convierta en un crecimiento exponencial. Y esto nos va a ayudar a llegar de forma mucho más rápida y eficiente a nuestros objetivos. Entonces, si es interés compuesto y mientras mayor sea ese rendimiento, más rápido vamos a poder llegar al monto que nos planteamos para esa meta específica, ¿verdad? Ahora, obviamente entendiendo en qué es lo que estamos invirtiendo, entendiendo las garantías que ofrecen, pros y contras, que eso me lleva de hecho a el octavo mandamiento, que es invertir primero pues en nuestro conocimiento antes de invertir en instrumentos financieros o en bienes inmuebles. Y con esto no necesariamente, perdón, no necesariamente me refiero a invertir dinero en programas, en cursos o en nuestro ecosistema, ¿verdad? Me refiero a invertir también tiempo en educarnos, en buscar literatura, en buscar fuentes de información que nos puedan dar esas herramientas, ese conocimiento para tomar decisiones de inversión informadas, ¿verdad? Porque creo que un error es no invertir tu dinero, pero un error que puede ser aún y salir aún más caro es invertirlo sin tener la menor idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde pueden surgir todo el tema relacionado con estafas, esquemas Ponzi, piramidales, como lo que sucedió en 2021 con ganancias deportivas en varios países de América Latina, Pietraverdi, Good Profit Capital y un montón de ejemplos más que te puedas, que puedas recordar o imaginar también que han sucedido a lo largo de la historia. Entonces, creo que no invertir es un gran error, pero hacerlo sin tener la menor idea de lo que estás haciendo y sin entender los riesgos, porque toda inversión implica riesgo, sin entender los riesgos, garantías, los pros y contras, etcétera, etcétera, podría ser un error que te puede salir aún más caro, incluso que no invertir, ¿verdad? El hacerlo sin tener la menor idea. Y que hay una frase bastante reconocida sobre inversiones que dice que cuando invertimos en algo que no entendemos, realmente no estamos invirtiendo, estamos apostando, ¿verdad? Porque entonces ponemos nuestro dinero, cruzamos los dedos, pero no sabemos realmente cómo es que al poner nuestro dinero ahí, cómo es que generan más dinero para poder devolvernos nuestro dinero con un rendimiento y que además sea rentable pues para esa empresa que está invirtiendo el dinero, ¿verdad? Porque al final
no son organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, no. El objetivo pues, de las empresas, el objetivo de la bolsa de valores, el objetivo de las empresas que cotizan en bolsa y de los bancos y todos es hacer más plata, ¿verdad? Realmente entonces hay que tener eso claro, pero entender también cómo es que pueden hacer más plata y además generarme más plata, más dinero a mí por medio de esas inversiones, ¿verdad? El noveno mandamiento es invertir. Es importantísimo invertir para diferentes objetivos, como comprar una casa, comprar un auto, pero si decides invertir para crear activos que te generen eventualmente ingresos pasivos, esos mismos activos son los que te pueden también dar o generar dinero para luego comprar otras cosas, lujos incluso, pero sin hacerlo, sin necesidad de hacerlo con financiamiento, sino que sea el mismo dinero que te van generando esos activos y puede ser, podemos llamarlo inversión para el retiro, inversión para libertad financiera, inversión para una pensión, como prefieras. Pero si nos enfocamos en crear patrimonio, en invertir en instrumentos financieros o bienes inmuebles para tener activos que nos generen ingresos pasivos, ¿verdad? O sea, dinero por el que no tenemos que estar nosotros intercambiando nuestro tiempo, pero que al principio, para crear ese capital, sí que va a ser muy activo nuestro trabajo, para tener ese dinero y ya luego diversificar, ya sea en instrumentos financieros o bienes inmuebles que nos generen flujo de caja mensual, ¿verdad? Y ojalá al mismo tiempo que ese mismo dinero que nos va generando flujo de caja también vaya creciendo con el tiempo, ya sea por medio de plusvalía, sea mediante un Airbnb, por ejemplo, que lo hemos hablado en otros episodios, sea mediante opciones de inversión que nos generan flujo de caja también o que nos generan ingresos mensuales, pero poder crear todo un portafolio que sea el que pague por nuestro estilo de vida, por esos gustos, por esos lujos y no al revés, no empezar a endeudarnos para comprar lujos, para comprar cosas que más bien nos va a estar sacando más dinero, gastos de mantenimiento, y que al final entonces entramos o nos ponemos en una situación en donde vamos a depender por el resto de nuestra vida de seguir intercambiando nuestro tiempo por dinero. Entonces, las inversiones van a ser el vehículo que nos van a permitir no depender toda la vida de un trabajo, ¿verdad? Y de estar intercambiando tiempo por dinero. Y el décimo mandamiento es entender lo que es la inflación, ¿verdad? Que básicamente la inflación es lo que mide cuánto sube el costo de vida, cuánto suben el precio de los bienes y servicios en una economía, que en palabras más sencillas es eso, es lo que mide cuánto está subiendo, cuánto más caro es vivir en un lugar, ¿verdad? Entonces, y eso se mide mediante el índice de precios al consumidor, que es, en palabras sencillas también, algo que reúne y que le da seguimiento a los precios de diferentes productos como arroz, leche, también servicios, ¿verdad? Como tiquetes aéreos, alquiler de vehículos, eso, un montón de bienes y servicios y le da seguimiento a el comportamiento de los precios, ¿verdad? Para ver cuánto aumenta. Entonces, si el índice de precios al consumidor, por ejemplo, es de 100 y el año siguiente, en ese mismo mes, es de 110, significa que la inflación sube un 10%. Eso es lo que hace que nuestro dinero cada vez valga menos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no solo ahorrar o invertir con rendimientos bajos, sino asegurarnos de entender qué opciones de inversión existen para invertir con rendimientos superiores a la inflación histórica que ha tenido la moneda del país donde estamos, ¿verdad? O si lo vamos a hacer, por ejemplo, en monedas más fuertes como dólares, pues la inflación del dólar. Entonces, obtener rendimientos en dólares superiores a la inflación del dólar. Entonces, eso nos va a ayudar a que nuestro dinero vaya también aumentando su valor y no nada más, si invertimos con un rendimiento igual al de la inflación, de nada más empatando, ¿verdad? Porque si tenemos 1 millón hoy de la moneda que sea, ese mismo millón no nos va a alcanzar para comprar lo mismo que compramos hoy dentro de 30 años. Por eso la importancia de invertirlo. Y bueno, espero que estos 10 mandamientos, que de hecho fue el primer post que hice con el proyecto en Facebook por ahí del 2020, sean valiosos, que puedan poner en práctica estas recomendaciones y también que si quieren, si te gustaría seguir recibiendo recomendaciones, consejos, tips,
y seguir aprendiendo sobre finanzas e inversiones en instrumentos financieros y bienes inmuebles, puedan suscribirse a este podcast y también seguirme en mis redes sociales como _Roberto Olivas en Instagram y bueno, Finanzas con Roberto Olivas en TikTok y en Facebook. Pura vida, nos vemos.